tenemos lo que es el sistema tributario en nuestro país. El sistema tributario es un conjunto de tributos lógicos y coherentes que está impuesto por un Estado para financiar su gasto público. El principal o lo primordial, el principio que se debe implementar en un sistema tributario es el principio de que cada ciudadano debe aportar de acuerdo a su capacidad económica. Entonces, ese es el principal elemento que debe contener el sistema tributario, que cada contribuyente debe aportar de acuerdo a su realidad económica. Entonces, además de este principio, debemos tener claro que un sistema tributario no solo debe ser un conjunto de impuestos ordenados lógicamente, también debe tener algunos elementos que son importantes. Debe tener una política tributaria que permita orientar los objetivos del sistema tributario. Así también debe estar conformado por diferentes normativas tributarias, ya sea por leyes, decretos, resoluciones normativas, administrativas, y debe estar administrada por diferentes administraciones tributarias. En este caso tenemos las administraciones tributarias, son a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel... Dentro del sistema tributario tenemos los elementos principales del tributo, que es el hecho generador, que es un presupuesto de naturaleza jurídica económica que sirve para configurar cada impuesto, que es, esto ya lo han debido ver el día de ayer. Los sujetos del impuesto, que son el sujeto pasivo y el sujeto activo. El sujeto pasivo, que es básicamente el contribuyente, donde decae el impuesto, la obligación tributaria, y el sujeto activo, quien es el que tiene las diferentes facultades de verificación, determinación, ejecución y control, y que impone el tributo, en este caso, es el Estado. También existe una base imponible, que es una unidad o una medida de valor en la cual se aplica cada alícuota. Posteriormente tenemos la alícuota, ¿no? Que es la medida porcentual, o también es una medida fija, que se aplica a la base imponible y de cuál se determina el tributo. Así también los impuestos están clasificados, o los tributos están clasificados por los impuestos que pueden ser a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal. A nivel nacional tenemos los impuestos que están en la ley 43, como son el IVA, el ITE y el IUE, que son generalmente los que gravan a las empresas. A nivel departamental tenemos aquellos impuestos como la transmisión gratuita de bienes, que ahora lo administran las gobernaciones. Y a mi nivel municipal tenemos diferentes impuestos, como son los impuestos a la propiedad de bienes y vehículos automotores, así también las transferencias de bienes inmuebles. Así también tenemos tasas, contribuciones especiales y patentes como tributos. Las tasas son, por ejemplo, tenemos las que son de tasas de aseo, alumbrado público o de peajes. Contribuciones especiales que ya se refiere a beneficios derivados de la realización de determinadas o ciertas obras, como ser algunas obras públicas que se realizan en determinadas regiones. También las contribuciones en dinero, como son las contribuciones a AFP, que también se consideran como una contribución especial. Y las patentes, que son las patentes que son administradas y impuestas por los gobiernos municipales, como tenemos las patentes de funcionamiento, o la licencia de funcionamiento para que puedan funcionar las actividades económicas, las patentes de publicidad, las de espectáculo y de ciertas obras que se realizan. Ahora vamos a ver ya lo que es específicamente el impuesto y su división. En el régimen, la administración tributaria que clasifica y organiza y administra lo que es el impuesto es el Servicio de Impuestos Nacionales a nivel nacional. La administración tributaria divide a los contribuyentes en un régimen general y en un régimen especial.
La principal característica que podemos denotar es que en el régimen general están aquellos contribuyentes que emiten factura, y en el régimen especial aquí están aquellos contribuyentes que no emiten factura. Ahora bueno, vamos a ver cuáles son estos contribuyentes. En el régimen general se encuentran los principales contribuyentes, los PRICOS, que están representados por los 10 contribuyentes principales de cada región. Después tenemos los GRACOS, que son los grandes contribuyentes. Estos dos, esta primera clasificación están administradas por las gerencias GRACO, que se encuentran en el eje troncal en diferentes departamentos. Existe una gerencia GRACO en La Paz, una gerencia GRACO en Santa Cruz y una gerencia GRACO en Cochabamba. Y tenemos los contribuyentes restos, que son los demás contribuyentes, ya sean o empresas unipersonales, profesionales independientes y otros regímenes que se encuentran en el resto de contribuyentes. Estos se encuentran administrados por las gerencias distritales. Por ejemplo, en Cochabamba contamos con la gerencia distrital Cochabamba, la gerencia distrital Sacaba y la gerencia distrital Quillacollo, que de acuerdo a su jurisdicción van administrando a los diferentes contribuyentes. Ahora vamos a ver lo que son los regímenes especiales. Como ya hemos dicho, estos regímenes son aquellos contribuyentes que no emiten factura. Dentro de estos tenemos el régimen tributario simplificado. El régimen tributario simplificado son aquellos contribuyentes que realizan actividad de comercio minorista, vivanderos o artesanos. Vamos a ver más abajo el detalle de este régimen especial. Después tenemos el régimen tributario integrado, que están conformados por aquellos contribuyentes que realizan actividades de transporte departamental. Y tenemos el SAO, que son el régimen agropecuario unificado, aquellos contribuyentes que realizan actividades agropecuarias. Y de acuerdo a una medida que ha lanzado el gobierno de alivio tributario, se ha creado un nuevo régimen, que es el 7RG. Aquellos contribuyentes nuevos que pueden integrar este régimen, que es para nuevos emprendimientos, que también más abajo vamos a ver las principales características de este régimen. Bueno, primero veamos lo que es el régimen simplificado, que si un poco más quieren ahondar esto, está en el Decreto Supremo 24484 y el Decreto Supremo 3698. El régimen simplificado conformado por los comerciantes minoristas, que son aquellos comerciantes que desarrollan una actividad económica pequeña, que pueden ser kioscos, kioscos, tiendas, ubicaciones que están ubicados en la vía pública, y su precio unitario no debe exceder los 480 bolivianos. También está conformado por los que realizan actividad de vivanderos, que son personas naturales que venden comida, bebidas y alimentos en kioscos pequeños y locales. El precio unitario de estos no debe exceder los 148 bolivianos. Así también tenemos los artesanos, que son aquellas personas naturales que ejercen un arte u oficio manual, trabajando por cuenta propia o en talleres a domicilio. De estos, el precio unitario de cada uno de sus productos no debe exceder los 640 bolivianos. Bueno, como resumen, podemos ver que el capital en primera instancia debe estar conformado desde 12,000 bolivianos hasta los 60,000 bolivianos. Esto de acuerdo a la nueva actualización que se ha puesto en vigencia a partir del 1 de enero del 2019. Es decir, que si nosotros tenemos un negocio, un emprendimiento que está entre el nivel de este capital y además en las actividades que hemos señalado, podemos optar por inscribirnos a este régimen especial, el régimen simplificado. Además que nuestras ventas anuales no deberían superar los 136,000 bolivianos. Y los parámetros que hemos visto, que como comerciante minorista, nuestro precio unitario debe estar como máximo hasta 480 bolivianos.
como artesanos hasta 640 bolivianos y biobanderos hasta 148 bolivianos. Y como pueden ver en esta diapositiva, están las diferentes categorías. Si nosotros tuviéramos un capital de 12.000 a 15.000 bolivianos, pagamos una cuota bimestral, que se paga hasta el 20 de cada bimestre, de 47 bolivianos. Ahora, si tuviéramos un capital que nos está determinado entre 37.000 a 60.000 bolivianos, esto va subiendo hasta 350 bolivianos que pagamos una cuota bimestral. En esta cuota bimestral se entiende que estamos ya nosotros pagando los impuestos o estamos pagando un monotributo, estamos consolidando los impuestos que están grabados las empresas, que es el IVA, el IT, el IUE y el RCIVA. Ahora, ¿cuál es la limitante? ¿Quiénes no pueden ingresar a este régimen? Son aquellos contribuyentes que venden aparatos electrónicos y electrodomésticos, es decir, aquellos contribuyentes que venden línea blanca o línea negra. Otra limitante que también lo toma al momento de inscribirse el Servicio de Impuestos Nacionales es que no pueden ingresar las fotocopiadoras y las cabinas telefónicas o café internet. También aquellos contribuyentes que están grabados por el ICE, es decir, que venden bebidas alcohólicas o gaseosas. Y las que tienen sucursales. Estos contribuyentes, como son pequeños, se supone que lo hacen en su mismo domicilio o en un expendio de comida o de venta pequeño. Entonces, no deberían tener sucursales. Además, no pueden ser comisionistas y no pueden tener dependientes, porque se entiende que es el mismo propietario, es el que administra el negocio. Y el régimen tributario integrado, que es el otro régimen especial, que son las personas naturales propietarias de hasta 2 vehículos. Esto es que tienen actividad de transporte público, urbano, interprovincial de pasajeros y de carga en un mismo distrito. Estos deben estar legalmente autorizados o sindicalizados. Para un poco más de información pueden remitirse al Decreto Supremo 23027. ¿Cómo pagan los impuestos estos contribuyentes? Hay una tabla en el decreto que les he mencionado que clasifica a estos contribuyentes, los que tienen taxis, vagonetas y minibuses, que en el eje troncal de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz se encuentran como la categoría 1 y los otros departamentos como la B. El transporte urbano de carga y material de construcción, el eje troncal como 1 están clasificados y en otros departamentos como B. Los micros y buses urbanos que se encuentran en el eje troncal como 2 y otros departamentos como 1 y el transporte interprovincial de pasajero y carga lo mismo. Entonces, estos pagan una cuota trimestral, que los que están en la categoría B pagan un impuesto trimestral de 100 bolivianos y las cuotas 1 de 150 y la categoría 2, perdón, de 275 bolivianos. Este impuesto puede ser compensado también con facturas de compras que declara estos contribuyentes, que tienen que llenar un formulario 110 para poder compensar este impuesto. Y finalmente tenemos el régimen tributario integrado, que es el RAO. Para mayor información pueden consultar el Decreto Supremo 24463, que básicamente nos dice que estos contribuyentes son los que realizan actividades agrícolas o pecuarias dentro de los límites que están establecidos en este decreto. Esos conforman las cooperativas, sucesiones indivisas, a las asociaciones asociaciones de agropecuarias son las que conforman en este régimen. Ellos pagan una cuota anual de acuerdo a la extensión de sus terrenos que declaran y además sobre unas tablas que Impuestos Nacionales va actualizando cada gestión. Ahora vamos a ver lo que es el Sistema Integrado Especial de Transición para Emprendedores al Régimen General.
o como lo han llamado el 7RG. Eso está vigente a partir del Decreto Supremo 4898. En su artículo 11 crea este régimen transitorio y está en vigencia a partir de septiembre de esta gestión. Básicamente este régimen es principalmente pensado para aquellos nuevos emprendimientos, que ellos solo van a pagar una cuota o un porcentaje del 5% de sus ventas bimestrales. Ahora vamos a ver las principales características de este régimen. ¿Quiénes pueden pertenecer a este régimen? Debemos ser una empresa unipersonal que esté inscrita en el registro de comercio o profesional independiente. Entonces, este régimen es tanto para empresas unipersonales o aquellos que realizan tal vez alguna actividad de profesional independiente. Pero si vamos a inscribirnos como una empresa unipersonal, necesariamente debemos tener nuestro registro de comercio, es decir, que debemos contar con nuestra matrícula de comercio en Fundempresa. Desarrollar actividad productiva, manufacturero o de servicios. Las actividades que pueden desarrollarse es de manufactura o de servicio, con una proyección de ingresos anuales iguales o menores de 250,000. Esto nos quiere decir que nuestras ventas anuales no pueden superar de los 250,000 bolivianos. ¿Y esto cómo lo vamos computando? A partir de nuestra inscripción, durante la gestión que vamos a transcurrir, si no pasamos de los 250,000 bolivianos, podemos pertenecer a este régimen. Esos contribuyentes pueden contar con hasta 2 establecimientos o unidades económicas como máximo, es decir, que pueden tener una casa matriz y una sucursal. Ya no podrían tener una segunda sucursal. Y deben aceptar el uso de instrumentos electrónicos de pago para la venta de bienes o prestación de servicios. Necesariamente estos contribuyentes como requisito tienen que contar con una cuenta bancaria, ya sea para que les puedan pagar sus clientes a través de transferencias bancarias o con otros medios de pago, como son los códigos QR, que ahora actualmente está más en uso. Con esta habilitación nosotros ya podemos cumplir con este requisito. Y bueno, dentro de los requisitos ya formales para que se puedan inscribir a este régimen, además de que tienen que apersonarse al Servicio de Impuestos Nacionales con los requisitos básicos que son la factura de luz de su domicilio particular y del domicilio fiscal con un croquis detallado, además de su carnet. Tienen que, como les había dicho, para empresas unipersonales, contar con la matrícula de comercio emitida por Fundempresa. Para profesionales independientes, bastará con una fotocopia simple del título académico o en provisión nacional. Y deben llevar un plan de negocios con proyecciones de ingresos anuales iguales o menores a 250,000. Esto básicamente es un presupuesto, una proyección que deben realizar, donde esté enmarcado o que las ventas no van a sobrepasar los 250,000 bolivianos. Con estos requisitos acudimos al Servicio de Impuestos Nacionales para que nos hagan la inscripción. Este régimen también es para aquellas empresas o aquellos contribuyentes que quieran cambiarse, que quieran hacer una migración, como por ejemplo las empresas unipersonales. Para esto, se deberá hacer primero una medición de sus ventas brutas, las cuales no deberán ser o deberán ser inferiores a los 250,000 bolivianos en los últimos 2 años. Habría que hacer una verificación de todas nuestras declaraciones juradas de las últimas 2 gestiones para revisar si nos sobrepasan los 250,000 bolivianos. Aquellos contribuyentes que sobrepasen este importe no podrán hacer la migración. Bueno, esta información se obtendrá del formulario IVA de los últimos 24 meses consecutivos, antes de realizar nuestra inscripción. Los contribuyentes cuya antigüedad sea menor a los 24 meses requeridas por demostrar que sus ingresos anuales son iguales o menores a los 150,000, podrán presentar
una declaración jurada que contenga la estimación de sus ingresos anuales inferiores al monto señalado hasta completar los 24 meses, en base a las declaraciones juradas de liquidación del IVA presentadas, que deberá ser firmado por sujeto pasivo o tercero responsable. Esto se refiere a que si nosotros no tenemos esta antigüedad de 2 gestiones, de 2 años, y que queremos hacer la migración a este régimen, entonces los meses que nos faltan deberíamos hacer un plan de negocios, una proyección de nuestros ingresos, donde deberíamos demostrar que no sobrepasamos los 250,000 bolivianos en nuestros ingresos anuales. ¿Qué impuesto pagan esos contribuyentes? Esos contribuyentes pagan un monotributo, es decir, pagan el IVA, el IT y el IWE de forma consolidada. ¿Y cuánto pagan? Pagan el 5% sobre sus ventas facturadas. Este impuesto que va a ser determinado va a ser pagado en el formulario 773, 7RG, desde la oficina virtual. Si ustedes van a ingresar a la oficina virtual, van a verificar que ya existe habilitado este módulo para ingresar y llenar el formulario 773. ¿Quiénes quedan excluidos eh, de este régimen? Primero, recordemos quiénes pueden ingresar a este régimen. Como hemos mencionado, en este régimen pueden ingresar las nuevas empresas unipersonales, ya sean de manufactureras o de servicios, y que estén inscritas en Fundempresa. También este régimen es para aquellos profesionales independientes y para empresas unipersonales o profesionales independientes que ya están inscritos al régimen general, pero que tienen ventas brutas anuales iguales o menores a 250,000 en las últimas 2 gestiones. También pueden hacer la migración a este régimen especial aquellos contribuyentes que hemos señalado como regímenes especiales, que son los del régimen agropecuario unificado, los que están en el régimen tributario integrado y el régimen tributario simplificado. Esos contribuyentes podrán hacer la migración a este régimen. ¿Y quiénes son los que no pueden inscribirse en el 7RG? No pertenecen al 7RG las personas naturales que se dediquen a la actividad extractiva de recursos naturales, las mineras. Comisionistas o consignatarios que tampoco pueden pertenecer a este régimen. Aquellos contribuyentes que están alcanzados por el impuesto a los consumos específicos, IC, es decir, aquellos que vendan bebidas alcohólicas o bebidas gasificadas, quienes realicen la actividad de alquiler de bienes muebles o inmuebles, y quienes exploten de cualquier forma derechos, que esto no es muy recurrente en nuestro país. Esto está enmarcado de acuerdo al Decreto Supremo 4298 y está reglamentado de acuerdo a la Resolución Normativa de Directorio 1020-19. Revisando la Resolución 1020-21, podemos ver en el artículo 9 de esta resolución que estos contribuyentes deben emitir factura. Están obligados a emitir las facturas. Nos dice que los contribuyentes del 7RG deben dosificar y emitir facturas sin derecho a crédito fiscal bajo las modalidades de facturación vigentes. La factura deberá contener en su parte superior central el título, factura y subtítulo 7RG sin derecho a crédito fiscal, cumpliendo los aspectos técnicos establecidos en el artículo 10 de la Resolución Normativa 10-21-16. Esto nos dice que los contribuyentes que están en el régimen van a emitir facturas, pero van a ser facturas que van a contar con la leyenda sin derecho a crédito fiscal. Y las facturas pueden ser emitidas en las diferentes modalidades de facturación vigentes. Pueden ser manuales, computarizadas o mediante el sistema de facturación virtual. El artículo 12 nos dice que nos habla sobre lo que es el registro de ventas y compras. Los contribuyentes del 7RG registrarán sus facturas de compras y ventas a través del aplicativo Mis Facturas por periodos bimestrales hasta la fecha de vencimiento para la presentación de la declaración jurada del formulario 773 7RG
consignada en el artículo 8 de la presente resolución. En este artículo nos menciona que estos contribuyentes van a poder acumular las facturas de compras. Si bien no van a compensar todavía un débito fiscal, pero cuando pase ya el tiempo de este sistema transitorio, van a poder acumular este crédito fiscal y utilizarlo posteriormente. Para esto deben declarar sus facturas en el módulo de mis facturas, que ya está habilitado en la oficina virtual. Si ustedes van a poder ingresar a la oficina virtual, a la opción de declaraciones juradas, van a poder ingresar a lo que es el sistema de facturación en línea y mis facturas, que desde este acceso van a poder llenar las facturas para este régimen especial. Hasta aquí, licenciado, tal vez hemos acabado con la primera parte de lo que es el sistema tributario y los regímenes especiales, y tal vez alguno de los participantes tenga alguna consulta. Claro que sí. Las personas que deseen consultar, por favor, levanten la manito para que nosotros les podamos dar acceso, por favor. Alguien tal vez, aquí está. Tenemos Antonio, adelante, por favor. Antonio, le escuchamos. Antonio, le estoy enviando solicitud. No sé si puedes activar tu micrófono, por favor. Marlene, adelante, por favor. Buenas noches, licenciado. Mi pregunta es, mis facturas solamente los que están en el régimen 7RG, solamente ellos pueden, digamos, registrar sus facturas de compras y el facilito solamente son para el régimen general. Esa es mi duda. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente es correcto lo que ha señalado. El módulo facilito es utilizado para aquellos contribuyentes que envían libros de compras y ventas y declaran a través del formulario 200. En este caso, estos contribuyentes ya dejarían de utilizar el formulario 200 y 400 y también el facilito para reportar los libros de compras y ventas. Estos contribuyentes estarían declarando sus facturas, las facturas que deben ser emitidas también a su nombre y a su NIT, y además que deben estar relacionadas a la actividad que realizan. Y estos contribuyentes hacen la declaración de sus facturas a través de este módulo que hemos visto, que ya está disponible, que es Mi Factura. Entonces, a través de este módulo es donde hacen la declaración de sus facturas y ya no por el módulo o por el facilito. Les pediría que las personas que realicen las preguntas no cuelguen todavía su micrófono para ver si están convencidos con la pregunta, con la respuesta. Las personas que deseen consultar, por favor, levanten la manito. El chat también está habilitado para todos, por favor. Licenciado, continuaremos, por favor. No existe ninguna pregunta todavía. Ya, perfecto. Sí, este punto es muy importante tal vez para terminar ya lo que es el 7RG. Recomendarles, ¿no? Que aquellos nuevos emprendimientos que tal vez están realizando o que tal vez tienen un negocio que no tiene una actividad muy grande, entonces que puedan tal vez utilizar este régimen, porque de todas las medidas o incentivos tributarios que ha lanzado el gobierno, creo que este es el más acertado y que es un régimen transitorio que solo va a estar vigente por 3 años. Entonces, por esas gestiones que va a estar vigente, yo les recomendaría que puedan tratar de adecuarse o hacer la migración o si están iniciando un emprendimiento, puedan hacerlo mediante ese régimen.
Bueno, prosiguiendo con la presentación, ahora vamos a pasar lo que es la ley 843. Algunos aspectos generales de la ley 843 podemos señalar que esta es una ley de reforma tributaria. La primera ley 843 se ha lanzado el 20 de mayo de 1986, en la cual ya se establecían alrededor de 11 impuestos. La primera ley consolidada se ha lanzado en 1995. En esta primera edición consolidada ya se integra lo que es el Decreto Supremo 24.602. Y la tercera ley consolidada, que ya incluye las resoluciones administrativas, las resoluciones normativas de editorio, se ha lanzado el año 2000. Y tenemos una última ley consolidada, que ahora Impuestos Nacionales lo está haciendo mensualmente, la consolidación de esta ley, de acuerdo a los nuevos decretos supremos, reglamentarios que van saliendo. Y la última lo tenemos al 30 de septiembre del 2020. Esto ustedes pueden consultar la página del Servicio de Impuestos Nacionales y pueden descargarse en formato PDF la última ley 843 consolidada. Bueno, como les había mencionado, la ley 843 en su texto ordenado del año 2000 contenía alrededor de 11 impuestos, que son los que están visualizando, los principales impuestos que eran el IT, el IWE y el IVA, y otros impuestos más que a la fecha también siguen vigentes. Ahora, ¿cómo se distribuye la recaudación? Impuestos Nacionales es una entidad que es recaudadora, pero no administra los recursos. Los principales impuestos, de acuerdo a la ley de coparticipación, un 75% va al Tesoro General de la Nación para ser distribuido, un 20% va a lo que son las alcaldías municipales y un 5% va destinado a las universidades. Actualmente, en nuestro último texto consolidado de la ley 843, tenemos alrededor de 3 impuestos, los cuales son los que están visualizando. Tenemos el IT, el IWE, el IC, el que se ha creado en estos, o bueno, está insertado del texto ordenado del 2000 a la fecha, es el ITF y el impuesto al juego y a la participación del juego. Tenemos igual el impuesto a los hidrocarburos, el impuesto especial a los hidrocarburos, el impuesto a la propiedad de bienes, que es administrado por los gobiernos municipales, el impuesto municipal a las transferencias, que también es administrada por los impuestos o por las entidades de recaudación municipales. Tenemos el ISAE, que es el impuesto a las salidas del exterior, el TGB, que es el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, que esto también ha pasado ya a ser administrada por los gobiernos departamentales. Tenemos las regalías mineras, y estos son los impuestos que están vigentes actualmente, de acuerdo a la ley 843. Ahora vamos a ver lo que es el impuesto al valor agregado, que es el primer impuesto que vamos a estudiar en estos 2 días. Primero veremos algunos antecedentes de este impuesto. El IVA se implementa en 1954. En 1966, el Consejo de la Corte Europea Económica adopta los principios del IVA. Como les había dicho, lo principal es la equidad, que debe existir una equidad en la distribución o en la imposición de los impuestos, que cada contribuyente debe aportar de acuerdo a su capacidad o realidad económica. En 1967 se adopta este impuesto en Brasil. En 1968 se adopta en Alemania. Y en 1979 ya 27 países lo habían adoptado este impuesto en América y en Europa. En los años 80 ya 47 países han adoptado este impuesto. En el año 86 lo incorpora Bolivia y España.
En el 2001 ya teníamos 123 países que han adoptado este impuesto. Y a la fecha tenemos ya 200 países que están en su estructura o en su sistema tributario este impuesto del IVA. Uno de los países que no ha adoptado este impuesto es Estados Unidos, que no lo tiene dentro de su estructura tributaria este impuesto. Ahora veamos cómo está en Latinoamérica la alícuota o la tasa del impuesto al valor agregado. El país que tiene la más alta tasa es Uruguay, que está con un 22%. Argentina está con un 21%. Chile con un 19%. República Dominicana y Perú con 18%. Y Bolivia, si nos fijamos, está en octavo lugar con un 13% en nuestra alícuota del impuesto, juntamente con Costa Rica y El Salvador. Y si vemos el ranking, el país que tiene la alícuota más baja es Panamá, que está con un 7%. Ahora veamos lo que es el marco normativo del IVA, el impuesto al valor agregado en nuestro país. La ley 843 en su título 1 es la que crea el impuesto. El decreto supremo 21.530 que se encuentra en la ley 843 en su texto ordenado reglamenta el impuesto al valor agregado. Después existen diferentes resoluciones administrativas, normativas de directorio que van reglamentando o reglamentando procedimentalmente este impuesto. Tenemos la resolución administrativa 539 del 99, que es una resolución consolidada del IVA que algunos aspectos importantes va reglamentando. La RND 102116, que es el sistema de facturación virtual, que anteriormente, si algunos se acuerdan, estaba vigente lo que es el sistema de facturación o el nuevo sistema de facturación, la resolución 1607, que ha sido abrogada por la resolución 2116, que ya establece el sistema de facturación virtual. Después tenemos la resolución normativa de directorio, la 101707, que modifica algunos aspectos del sistema de facturación virtual. Y tenemos la resolución 102017, que modifica lo que es algunos aspectos importantes de la modalidad de facturación en línea. Esta resolución se ha emitido, esta gestión, entonces es importante también que los revisen y más adelante también vamos a ver algunos aspectos importantes en relación al IVA. ¿Qué es el IVA? Bueno, básicamente es un impuesto indirecto sobre el consumo, que este impuesto recae sobre el consumidor o sobre nuestros clientes. Y cuando se aplica, cuando se compra algo, se está pagando ese impuesto. El hecho generador se aplica a la compra o venta de bienes y servicios. El artículo 1 de la ley 843 nos habla del objeto. ¿Quiénes son objetos de este impuesto? Son los que realizan venta de bienes muebles. Ojo, solo son de muebles, no así aquellos que realizan venta de inmuebles. Los que realizan contratos de obras, de prestación de servicio y cualquier fuera su naturaleza. Estos que tienen que ser aplicados en territorio del país. Aquí se aplica ya lo que es el principio de territorialidad. Y aquellas importaciones definitivas. Estos son los que son objetos de este impuesto. El artículo 2 nos habla lo que son aclara lo que son las ventas. Nos dice que es toda transferencia a título oneroso. Con oneroso se refiere que debe haber algún gasto monetario o una retribución y que debe haber una transmisión de dominio. Son ventas, las permutas, los retiros de bienes muebles de la actividad grabada con destino al uso particular, es decir, que si un propietario de una empresa retira sus mercaderías para su uso particular, esto ya se considera como venta. Las incorporaciones de cosas muebles, prestación de servicios, las daciones en pago, la dación en pago que es una forma de pago que se entrega un producto o un bien sobre una deuda pendiente, que también ya se considera como una venta. Las expropiaciones,
adjudicaciones por disolución de sociedades. Entonces, todos estos conceptos se consideran como ventas para el IVA. Algunas aclaraciones, tal vez señalar que existen los no comprendidos dentro del IVA, que son los que no están alcanzados por este impuesto, los exentos, los que a través de alguna ley han quedado exentos, como señala la ley 2492, que solo una ley puede crear las exenciones para los impuestos, y los liberados, que también son, a través de una ley, han quedado liberados del pago de los impuestos. Estos últimos sí están grabados por este impuesto, pero a través de una ley han quedado liberados o exentos. Veremos estos casos. Los no grabados, como ya hemos señalado, son actividades que están fuera del objeto del impuesto. En este caso, están las ventas de inmuebles. Los inmuebles podrían ser los que se dedican a la venta de viviendas unifamiliares, departamentos, terrenos, edificios y otros inmuebles. Estas transferencias o estas ventas no están grabados por el IVA, no están dentro del objeto del IVA. Así también los intereses por operaciones financieras, pero siempre y cuando que estas operaciones financieras hayan sido o estén otorgando a las entidades financieras que estén reguladas por la ASFI. Si son intereses por operaciones financieras que son entre personas particulares, personas naturales o personas jurídicas que no están regulados por la ASFI, entonces sí está gravado por el IVA. Y los aportes de capital, los incrementos, aportes de capital que se hacen a las sociedades tampoco están gravados ni son hecho generador del IVA. ¿Cuáles son los exentas? Son las actividades que están grabadas pero son perdonadas mediante una ley. La ley 2492 establece que a través de una ley se puede quedar exento del IVA alguna actividad o algún hecho generador. En este caso son las zonas francas. Las zonas francas, que es un área geográfica delimitada dentro de nuestro territorio nacional, en donde se realizan diferentes actividades, pero estas no están gravadas por el IVA. Las duty free, que son aquellos comercios que se encuentran dentro de los aeropuertos. El turismo receptivo, que son los turistas que vienen a nuestro país, que por la utilización que hacen en los hoteles, tampoco están gravados por el IVA. La importación de libros y los artistas nacionales, que una ley también establece que las actividades de artistas nacionales no están gravados por el IVA. ¿Y cuáles son las gravadas pero que están exentas? Están dentro del objeto del impuesto, que son la tasa cero de la venta y edición de libros y el transporte internacional. El transporte internacional, que debe ser por el tramo internacional que está difundiendo, que como no es en territorio nacional, tampoco está grabado por el IVA. Y las que sí están grabados son las que son las ventas de muebles, venta de muebles, servicios e importaciones, como ya lo habíamos señalado en el artículo 4 de la ley 843. Y los liberados, de acuerdo al artículo 11, nos dice que son las exportaciones que quedan liberadas del débito fiscal que les corresponde. En este caso, las exportaciones que hacemos definitivas, estas no están grabados también, o están liberados del IVA. El artículo 3 de la ley 843 nos habla de objetos, que no son los objetos del IVA, los que realizan la venta habitual de bienes muebles. Aquí se tiene que aplicar lo que es la habitualidad. Entonces, aquellos contribuyentes que no son habituales de la venta de algunos bienes muebles, entonces tampoco estarían gravados por el IVA. Pero si ya existe una habitualidad que cada mes ya existe venta de estos bienes muebles, entonces ya se configura este impuesto.
quienes a nombre de propio, pero por cuenta de terceros, vendan bienes inmuebles, las importaciones definitivas y los que realicen obras o prestación de servicio. Así también los que realicen alquiler de bienes muebles o inmuebles y las que realicen operaciones de arrendamiento financiero de bienes muebles, como son los leasing. Entonces, todas esas actividades que hemos señalado estarían grabados por este impuesto. El artículo 4 debemos estudiarlo detenidamente porque es el hecho imponible, el hecho generador donde ya se aplica el impuesto. Primero nos habla lo que son las ventas. En las ventas se aplica el impuesto en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, ya sea esto que sea al contado o al crédito, y que debe estar obligatoriamente respaldada con la emisión de la factura. Entonces, cuando ya se ejecuta el hecho generador, se debe emitir la factura. Como vemos en este ejemplo, ha habido una venta de sillas y mesas. ¿Cuándo se va a aplicar este impuesto? Cuando exista la entrega del bien. Cuando se entrega efectivamente el bien, aunque no se haya realizado el pago de estas sillas o mesas, ya se debe emitir la factura. Ya sea que sea, como dice, al contado o al crédito. Ahora, el acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, que también podría darse el caso en que no se entregue el bien, pero que a través de algún contrato ya se establezca que a la firma del contrato ya se está traspasando el derecho propietario de estas sillas o en este caso ya estaría también ejecutándose el hecho generador y se debería acompañar la factura. En el caso de prestación de servicios, en este caso, la condición nos dice que es la prestación de servicios a la percepción al contado o al crédito en el momento en que se finalice la prestación o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuera anterior, que debe estar obligatoriamente respaldada por la emisión de la factura. En este caso, entonces, se refiere a que cuando se finaliza el servicio, como tenemos en el ejemplo, una declaratoria de herederos que ha elaborado un documento, un abogado, cuando se finalice de realizar este servicio, aunque no se haya realizado el pago de este servicio, de todos modos se tiene que emitir la factura. Ahora, si se realizara un pago anticipado de lo que es este servicio, también por este pago parcial o por el pago total, se debe emitir la factura. Entonces, eso tiene que estar claro en lo que es la venta de bienes muebles con lo que son la prestación de servicios, que son diferentes causales que dan el hecho generador para que se configure este impuesto y se respalde con la factura correspondiente. Y en la incorporación de bienes inmuebles, caso contratos de obras y prestación de servicios. Los retiros de bienes muebles de la actividad o grabado o destino al uso o consumo particular del dueño o socios de las sociedades o socios de la sociedad de personas. En este caso se refiere a que cualquier retiro personal que lo haga el propietario o alguno de los socios de alguna mercadería o algún activo que se encuentre dentro de la empresa, entonces ya se ejecuta el hecho generador y se debería emitir la factura. En este caso, se emite la factura en la fecha que se produzca el retiro de este bien. El hecho generador o el hecho imponible en importaciones que está respaldado por una DUI es en el momento de despacho aduanero, en el caso de importaciones definitivas, inclusive en despachos de emergencia, es lo que nos dice la norma, y que tiene que estar respaldada por la Declaración Única de Importación de la DUI. En este caso vamos a considerar nosotros en la fecha de validación, la fecha de emisión de nuestra DUI, como vemos, tal vez se puede ver aquí.
Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el artículo 5, que nos habla de lo que es la base imponible. La base imponible que puede estar, que conforma el precio neto de venta, la venta del bien inmueble, que puede ser el contrato de obra o prestación de servicio. A esto debemos de estar lo que son las bonificaciones y los descuentos hechos al comprador y el valor de los envases. Entonces, el precio pactado menos las bonificaciones, descuentos y el valor de los envases es lo que hace la base imponible de este impuesto. A esto también deberíamos sumar lo que son los servicios prestados juntamente con la operación grabada y algunos gastos financieros. Como vemos en este caso de esta factura en la venta de sillas y mesas. Entonces, el precio o la base imponible estará conformado por los 16.250 bolivianos, ya que no existe descuentos o algún recargo. Hasta aquí, por favor, licenciado, tal vez alguno de los participantes tiene alguna consulta. Claro que sí. Wilson, adelante, por favor. Un ratito. Licen, ¿cómo está? Buenas noches, va a disculpar. Sí. Tengo una consultita. Estábamos hablando acerca de la emisión de factura de aquellos dueños o de empresas que saquen mercaderías a título a propio. ¿A qué costo a qué precio se debería de facturar? ¿Al precio de venta o al costo? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Estábamos hablando acerca de si el dueño saca la mercadería o adquiere la mercadería, o el representante legal o el dueño de la empresa, Sí. usted dijo que se tenía que emitir la factura a la fecha de que se realice, ¿no es cierto? Mi pregunta es, ¿a qué precio tendríamos que facturar? Ya que no va a salir a una venta específica, sino va a ser a uso para el dueño, digamos, ¿no? Sí. Bueno, en este caso, la norma no le establece una limitante, ¿no? Podría tal vez sacarlo a lo que es el costo del producto. En activos fijos, sí, el decreto supremo 24/51 le da la opción, ¿no? De que podría, si es un retiro de un activo fijo, tendría que hacerlo menos lo que es la depreciación acumulada a su valor en libros. Ahora, si existe una venta que es a mayor importe, entonces sí se registra una ganancia. Pero en el caso de estos bienes, mercaderías o bienes consumibles, no existe un precio que le establece la ley 843. Entonces, un buen criterio tal vez sería que podría sacarlo a su costo de ventas, al precio del costo que sea registrado. Ya, gracias, Licen. Muchas gracias. Licenciado, tenemos varias consultas en el chat, no sé si tiene acceso. Sí, voy a revisar. Sí, es importante, por favor, que también en el micrófono pueden realizar sus consultas para un poco más, tal vez, entender. Y tal vez son algunos puntos importantes que hemos explicado, pero que tal vez no se han adecuado a las dudas que ustedes tienen y por favor aprovecharemos este espacio para poder absorber las consultas. Ahora voy a pasar a revisar el chat. Noemí, adelante, por favor. Licenciado, buenas noches. La consulta es la siguiente. Por ejemplo, yo he comprado mercadería de aduanas, pero en subasta, el cual no me genera un crédito fiscal. ¿Cómo tendría que ser el registro en los LCDs? Ha comprado mediante subasta en las subastas Sí, de la con una aduana. DUI. O sea, nos han entregado como factura una DUI, ¿no? Sí, esto, cuando se hacen las subastas de la aduana, se hace el proceso de importación una vez que se adjudica. Tengo entendido que hacen la desaduanización y hacen ese proceso de la desaduanización, termina en la emisión de la DUI. Entonces, debería haber una DUI que acompañe esa mercadería que se ha adjudicado. Está la DUI, está Ya. la resolución, está,
Y ¿Ya? lo que sí no nos genera es un crédito. Ah, ya. Directamente es a costo. O sea, por lo general se registra la DUI incrementando el crédito fiscal, ¿no es cierto? Sí. Pero en este caso, no ha pagado ningún impuesto al valor agregado, el IVA, en la DUI. No. Sí, entonces solo tendría que registrarlo para fines de información. Podría reportar lo que es la DUI, pero el crédito fiscal sería como un registro de una factura sin derecho a crédito fiscal, es decir, que su importe sujeto a crédito fiscal va a ser cero, tendría que ser cero. Ya. Lo hubiésemos registrado los CDCBs como sin derecho a crédito fiscal en esa columna. Sí, tendría que, del importe que ha pagado, debería restarlo lo que es el importe no sujeto a crédito fiscal para que le dé al final el importe sujeto a crédito fiscal como cero. Podría manejarlo de esa forma, pero tal vez si me pasa el documento, después va a compartir mi número el organizador. Con el documento podríamos ver cuál es la mejor forma que podíamos registrar esta DUI o reportar por el ESB. Ya, está bien, dicen, gracias. Por favor, gracias. ¿Alguien más que desee consultar, por favor? Wilson, adelante, por favor. Dicen, disculpa, una consultita más, aclarando tal vez un punto que hemos tocado sobre la apropiación de los créditos fiscales. Hemos hablado solamente que el respaldo, se ha tocado ahorita, que es el único respaldo, la emisión de la factura. En sí, el Servicio de Impuestos Nacionales, cuando verifica la factura eh, y presentamos las facturas originales, ya no va solamente como respaldo a la emisión de la factura, sino se va que es al respaldo de la transacción que teníamos que haber respaldado según el artículo 36 del Código de Comercio, con los libros, eh, pago efectuado. ¿En qué medida más o menos tendría que surtir el efecto legal, licenciado? Bueno, sí es una buena pregunta que nos sirve también para poder aclarar o explicar lo que son el respaldo al hecho generador de las transacciones. En este caso, si bien nos dice la ley que debe estar respaldado la transacción, la venta o la compra por una factura, pero la ley 2492, su artículo 7, si no me equivoco, en las obligaciones del contribuyente, que también el Código de Comercio, como nos ha mencionado, y la resolución 102107, que vamos a ver más adelante, nos dice que además debe estar acompañado con otros documentos para demostrar que efectivamente se ha realizado la transacción. Entonces, deberíamos acompañar nosotros, aparte de la factura, los que nos estamos beneficiando del crédito fiscal, además de otros documentos que prueben que se realizó la transacción, que básicamente primero es los registros contables, ¿no? Que debería estar registrado en nuestra contabilidad y respaldado por un cárdex de inventario, si es que fueran caso de mercaderías. Otros documentos que también nos podrían servir es los recibos de pago. Si la transacción ha sido realizada en efectivo, necesariamente deberíamos acompañar con un recibo de pago por la entrega del dinero. Ahora, lo ideal sería que nosotros podamos acompañar con medios fehacientes de pago. En este caso nos referiríamos a lo que son los cheques o transferencias bancarias, que eso es una prueba más sustentable que nos podrían respaldar lo que es la compra o la venta o el pago de un servicio. Ahora, si nosotros tenemos compras o ventas que son mayores a 50.000 bolivianos,
tenemos que necesariamente respaldar con medios fehacientes de pagos que sean emitidos por una entidad que sea regulada por la ASFI, es decir, por las entidades bancarias. Necesariamente debemos realizar los pagos a través de esas entidades. Ahora, mucho también depende del importe de la transacción. Hay pequeñas transacciones que pónganle que es una mediana empresa que está así en boliviano, sí pueden acompañarse solamente con la factura. Pero cuando ya son importes importantes de 1.000, 2.000, 3.000 bolivianos, ya deben utilizar otros medios para respaldar la transacción. Eso, no sé si he respondido tu pregunta. Una factura. Tengo una TUI. Y paga el impuesto. El IVA paga. Hola. Están pagando a compra de esto. Pero nosotros no podemos dar una factura. ¿Por qué? Porque solamente son recibos. Están adquiriendo mercancía como recibos. Ya, hola. Sí, buenas noches, le escuchamos. Hola, mi nombre es Laura. Acerca de lo que mencionaba hace rato sobre las subastas en la aduana, normalmente todo lo que entra en subasta son mercancías que se han comisado, que se han encontrado, o sea, no estaban declarados, entonces se las comisa, entonces por esa razón entran a subasta. Ellos, como al adquirir la subasta, hacen el pago del gravamen arancelario y del IVA como tal. Sin embargo, la aduana nacional solamente emite como un recibo nada más. Por eso no se benefician, porque son comisos prácticamente. Eso Bueno, quería aclararles. sí, muchas gracias por la aclaración. Por eso le decía a la compañera participante si nos podría acompañar nos podría compartir el documento para que podamos ver esto que el IVA no esté insertado en la DUI. Con eso Ya no, porque tenemos en el las... caso mío, yo trabajo en la aduana nacional. ya. Y bueno, no veo directamente esa área, sin embargo, obviamente, en algún momento escuchamos, ¿no?, que hay subasta y algo, entonces nosotros vemos la DUI, lo que les emite. Y por eso mismo ahorita justamente estoy con una DUI aquí en la mano, y Ya. en ahí indica claramente que lo que ellos sí pagan es el IVA y el gravamen arancelario de dicha mercancía, siendo que esta ha sido comisada y no así importada de forma legal. Por eso entra a subasta. Sí, sí, perfecto, lo entendemos. Sí, ahora lo que tenemos que nosotros adecuar es el registro en el libro de compras y ventas para que sea informado a impuestos nacionales. Entonces, esa parte creo que, por la misión tributaria, impuestos nacionales no ha sido tal vez reglamentada o ha sido aclarada de qué forma se hacen el registro de estas subastas. Pero hay que Prácticamente. canalizar, hay que ver la mejor forma que podamos informar. Sí, dígame, lo escuchamos. No, sino que mi comentario era el siguiente: si es que obviamente la adquisición la hace una empresa, tendrían que hacerlo con una retención, ¿no? O sea, no habría de otra. Mm, En este Es que caso, no hay más. mm, bueno, tienen respaldo de la DUI, ¿no? Entonces, las detenciones se aplican a personas naturales que no están inscritas o que no tienen inscripción ONIT. En este Claro. caso, creo que no correspondería a una retención. Mm, ya, pero si tomamos en cuenta son dos administraciones tributarias, ¿no? Ambas, aduana nacional como impuestos nacionales. Sí. En todo caso, como te digo, prácticamente la DUI es emitida como un recibo nada más, como un recibo, y como por el mismo hecho como que le decía que son comisos. Sí, es un caso bastante particular, por eso, como digo, podríamos analizarlo ya de acuerdo al caso que tiene la compañera. Esa era Pero mi muchas aporte. gracias por la aclaración. Muchas gracias. No te preocupes. Licenciado, tal vez puedo dar lectura a las preguntas del chat. ¿O existen más preguntas en micrófono?
Licenciado, tenía otra pregunta. Sí, Sí. te escuchamos. En el caso de que ha expuesto en su diapositiva en el que el dueño o el socio retira bienes para uso o consumo particular, dice poner en la fecha en que se produzca, digamos, se va a autofacturar y en qué lugar, digamos, tendríamos que registrar en el libro de compras. Tiene una digo, hay una especificación, digamos, es un caso especial, digamos, si se me presenta, ¿cómo lo haría? En el libro de compras, si no me equivoco, sí existe un código especial para este tipo de facturaciones. Entonces sí hay un código que es como de tiros personales. Y la factura debería ser emitida ya sea al nombre y al carnet de la persona que está haciendo ese tiro, que podría ser el propietario o que podría ser uno de los socios. Y debe estar emitida la factura a la fecha, ¿no? Que se ha realizado efectivamente este retiro, que eso debería cuadrar con su Cardex de inventario en la salida que ha habido del Cardex. Bueno, vamos a proceder a leer las preguntas que están en el chat. La primera pregunta nos dice Roberto Cava sobre los carniceros. ¿Los carniceros a qué régimen pertenecen? En este caso, los carniceros que realizan la venta deberían estar inscritos en el régimen general y deberían emitir factura. Ahora, pero si su capital no está establecido entre los 12,000 a los 60,000 bolivianos que hemos visto, podrían estar en un régimen simplificado. Esto ha habido, sí, algunos conflictos hace unos años atrás, donde han tratado de hacer una decategorización a los carniceros, porque se ha encontrado algunos carniceros que estaban en un régimen simplificado o que tal vez no estaban inscritos y que se les ha hecho una decategorización, porque tenían capitales mayores a los 60,000 bolivianos, que en ese entonces era 37,000 el límite. Entonces, si es una carnicería importante que maneja un capital grande, entonces debería estar como un régimen general que emite factura. Pero si es una carnicería de barrio que es pequeño, puede estar todavía en un régimen especial, en un régimen simplificado. Rodrigo Mirko Valdivia nos dice que si los restaurantes pueden pasar del nuevo régimen o ya no. Los restaurantes, como bien señalaba el régimen 7RG, estarían clasificados o catalogados como servicios. Entonces sí podrían pasar de lo que es del régimen general que se encuentran como restaurantes al régimen 7RG, pero verificando que sus últimas dos gestiones no hayan sobrepasado las ventas del importe de 250,000 bolivianos. Nelia Maturano nos dice, buenas noches, las personas que alquilan ambientes, ¿a qué régimen pertenecen? Las personas que alquilan ambientes, y si solo hacen el alquiler de ambientes, es decir, que solo se dedican a alquileres de bienes inmuebles, podrían inscribirse con la actividad de alquileres. En este caso solo estarían grabados por el RCIVA y ya no por el impuesto a las utilidades. Estarían grabados por lo que es el IVA, el IT y el RCIVA, y deberían emitir la factura de forma mensual y de forma trimestral declarar su formulario RCIVA. Esto se limita, ¿no?, a los que realizan otro tipo de alquileres. Si además se realizaría alquiler de maquinaria o de otros bienes muebles, entonces ya deberían escribirse como un régimen general, como una empresa unipersonal mínimamente. Paulette Mariona nos pregunta, ¿qué pasa con los locales de expendio de bebidas alcohólicas? ¿Están registradas en el régimen especial, debiendo estar registradas en un régimen general por el IC? Sí, efectivamente, los que tienen venta de bebidas alcohólicas o algunos
empresas que están gravados por el ICE, que son las que producen las bebidas alcohólicas, no pueden estar en un régimen simplificado. Necesariamente estos contribuyentes deberían estar inscritos en un régimen general en el cual deberían emitir factura. Si compramos de un contribuyente 7RG, nos pregunta Caterín Coro, ¿sirve para la solvencia del IVA? En este caso, las facturas que se emiten por el 7RG son facturas sin derecho a crédito fiscal. Entonces, en consecuencia, la persona que está adquiriendo o que es emisor o receptor de la factura no podría beneficiarse de un crédito fiscal. Es similar a una factura sin derecho a crédito fiscal que se emite por tasa cero o por venta de libros. En este caso, pero la resolución normativa nos dice que sí podrán compensarse como pago a cuenta del impuesto en el mismo mes el 5% de las ventas. Serna Antonia Quillan Rebeca nos pregunta, ¿qué pasa con negocios pequeños? Bueno, no está muy claro su pregunta, pero se refiere a negocios pequeños que ellos podían tal vez optar por un régimen simplificado, como hemos visto, de acuerdo a las condiciones que cumple. Ahora, si son negocios realmente pequeños, pequeñas tiendas de base, digamos, que no tienen capitales mayores a 12.000 bolivianos, entonces, de acuerdo a la interpretación que se hace, no deberían estar inscritos a ningún régimen, porque no les alcanza el capital para poder estar por lo menos en un régimen simplificado. Otra pregunta nos dice, ¿los micromarkets a qué régimen pertenecen? Los micromarkets habría que analizar, ¿no? Hacer una evaluación de cuánto es su mercadería. Para esto, impuestos nacionales, cuando uno solicita un régimen simplificado, hace una verificación del domicilio, de la actividad económica, para verificar si realmente su capital llega dentro de los capitales que están enmarcados en el régimen simplificado, que es de 13.000 hasta 60.000 bolivianos. Me imagino que si un micromarket tal vez va a sobrepasar este nivel, ya que en el inventario también se cuenta lo que son las mercaderías y los diferentes bienes muebles que tiene la mercadería. Y no así el inmueble, pero sí los diferentes muebles que tengan activos fijos sí se considerarían en los inventarios. Roxana Hurtado nos pregunta, quisiera saber qué impuestos y a qué régimen pertenece el alquiler de una casa. Bueno, esto ya hemos señalado que si una persona, un contribuyente, solo se dedica a lo que es el alquiler de bienes inmuebles, puede registrarse con la actividad de alquileres, en el cual estaría grabado por los impuestos mensuales IVA y IT y el impuesto trimestral, que es el RC-IVA, y no estaría grabado ya por lo que es el IVA. Paulette Marión nos pregunta, ¿el método sobre base cierta y método sobre base presunta y cuál es el impuesto que los alcanza? Bueno, esto sobre base cierta y sobre base presunta nos habla de lo que es la ley 2492. Esto ya son, pero para procesos de fiscalización, que cuando no se puede determinar la deuda tributaria en un proceso de fiscalización, ya porque el contribuyente no presenta documentos, entonces lo que la administración tributaria lo que hace es recurrir a la base presunta. Y por diferentes indicios, técnicas que tiene, entonces puede establecer una deuda tributaria por base presunta. Kate Aliaga nos pregunta, por favor, la fecha para la DUI, ¿cuál se toma en cuenta? En este caso sí hemos señalado que la fecha para registrar la DUI en el libro de compras y ventas tendríamos que registrar la fecha de validación. De acuerdo a la resolución 1021-16, ustedes van a revisar en los formatos que se debe considerar la fecha de validación para el registro de la fecha de la factura en el libro de compras y ventas. A ver, vamos a leer unas 3 preguntas más, después vamos a seguir con la presentación, por favor. Daniela Alejandra Cuba nos pregunta cómo se realiza el cálculo de la base imponible sobre los servicios que son a crédito.
la base imponible de los servicios que son servicios a crédito, como habíamos señalado en servicios, la emisión de las facturas se realiza cuando existe un pago a cuenta. En este caso, si hubiera un pago de este servicio que está señalando, entonces por este pago, solo por la porción del pago se debería emitir la factura. Ahora, si ha habido un pago total del servicio, un pago anticipado, entonces también por el total se debería emitir la factura. En el caso que sean servicios que ya se han finalizado, se debería emitir la factura por el total del servicio que se ha finalizado por el precio pactado, aunque no se haya pagado todavía el servicio. Entonces, no se realiza un cálculo por un servicio que parcialmente se ha realizado, sino que se debería finalizar el servicio para que se pueda emitir la factura. En contrario es lo que son las obras, ¿no? Que el servicios de obras nos habla que por cada anticipo de obra se debería emitir la factura. Paredes Vélez Virgilio nos señala o nos pregunta, el DUI reemplazaron por DIM, se consigna la fecha de aceptación. Sí, en efecto, sí, que hay algunas importaciones que están llegando ya como DIM, entonces se debe registrar lo que es la fecha de aceptación de la póliza o de la DIM. Esta pregunta más, por favor, vamos a resolver. Sandra León nos pregunta, ¿las empresas o personas que migren del 7 al 7RG pueden mantener el crédito fiscal acumulado o este se pierde? En este caso, no se ha pronunciado todavía la Administración Tributaria respecto a esto, ya que algunas empresas todavía pueden acumular un crédito fiscal al momento de hacer su migración. Entonces, pero el arrastre que se va a hacer de los créditos fiscales en las facturas que se vayan presentando durante que esté en el régimen 7RG se va a hacer por otro módulo. Entonces, me imagino que una vez que finalice el periodo de transición de los 3 años, se debería solicitar a la Administración Tributaria que se haga la aceptación del arrastre del crédito fiscal que se tenía acumulado como el anterior régimen antes que se cambie el 7RG. Entonces, en mi criterio sí, debería hacerse el arrastre, pero se debería solicitar formalmente a la Administración Tributaria para que no haya ninguna observación en sus controles de créditos que van realizando impuestos nacionales. Hasta aquí hemos absuelto las dudas y vamos a continuar con la presentación. Licenciado. Sí, no se preocupe, licenciado. Continuaremos y al final de la clase vamos a continuar con las consultas, por favor. Ya, entonces vamos a pasar lo que es el débito fiscal. En su artículo 7 nos habla que el débito fiscal se aplica sobre los precios netos de las ventas, contratos de obras, prestación de servicios, y la alícuota se aplica a este impuesto adicionando lo que es la alícuota establecida a las devoluciones efectuadas, precisiones, descuentos, bonificaciones o de bajas obtenidas, que respecto del precio neto de las compras efectuadas hubiese logrado el responsable en dicho periodo. Que esto ya es el formulario 200, ¿no? Los que ya han declarado el formulario 200, aplica lo que es al precio neto de las ventas, aplica lo que son las devoluciones efectuadas. El Decreto Supremo 21.530 dice que se procederá en los casos de devoluciones, rescisiones, descuentos, bonificaciones o rebajas logrados respecto de operaciones que hubieran dado lugar al cómputo de crédito fiscal previsto en el artículo 8. El débito surge de las facturas emitidas en el mes. Entonces, el débito para el formulario 200 en el IVA se va a determinar de acuerdo a todas las facturas que se han emitido durante el mes. El crédito fiscal, en el artículo 8 nos señala que al débito fiscal o al impuesto determinado se van a restar lo que es el importe sobre el monto, es decir, las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o prestación de servicio, o toda otra prestación o insumo alcanzado por el gravamen que se hubiera facturado. Van a dar lugar a crédito las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obra o servicio o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza. Este punto es importante que nos señala este artículo en la medida en que se vinculen con la operación gravada
destinada a la actividad del contribuyente. Entonces, solo podemos declarar aquellas facturas que sean vinculadas a nuestra actividad. Hay algunas excepciones que se ha impuesto de acuerdo a las políticas de alivio tributario. El Decreto Supremo 4198, en su artículo 5, nos habla de lo que es el crédito fiscal para profesionales independientes. Nos dice que hasta el 31 de diciembre del 2020, el crédito fiscal del impuesto al valor agregado computable para profesionales independientes incluye aquel originado en las compras de alimentos, las contrataciones de servicios de salud y educación de su núcleo familiar directo. Es decir, que aquellos profesionales que tienen la actividad, aquellos contribuyentes que tienen la actividad de profesionales independientes, además pueden incluir de sus compras por sus actividades grabadas, pueden incluir lo que es compras de alimentos, servicios de salud y educación de su núcleo familiar directo. Es decir, en línea directa podemos ver hacia arriba de sus padres, de sus hijos o, en este caso, de sus hermanos. Podrían declarar estas facturas, ya sea por salud, educación o compra de alimentos. Ojo, pero que solo es para los que tienen la actividad de profesionales independientes. Ahora, como les iba diciendo, ha habido algunas modificaciones a lo que es el sistema de facturación virtual. La RND 102116, que es el sistema de facturación virtual vigente, en su artículo 2, numeral 4, nos hablaba lo que son los requisitos de validez para el crédito fiscal. Esto nos dice que vamos a revisar esta resolución anterior. Los requisitos que establecía es que el subpunto 1 sea el original del documento. Debemos contar con el documento original en las modalidades de facturación prevalorada y computarizada o documento digital registrado en la base de datos de la Administración Tributaria cuando se trate de una factura, nota fiscal o documento equivalente emitida en las modalidades de facturación, oficina virtual, electrónica web y electrónica por ciclos o una modalidad de facturación en línea. Esto no ha cambiado, que sigue siendo que el documento original es el que da validez al crédito fiscal en la factura manual prevalorada o computarizada. Y en otras modalidades se permite el medio digital. Tiene que estar vinculada con la actividad grabada que desarrolla. Esto es de acuerdo al artículo 8 de la ley 843, que nos habla de la vinculación de las compras para que sea válida para el crédito fiscal. El tercer requisito nos habla sobre acreditar la correspondencia del titular consignado su nominatividad. Es decir, que debe estar emitida la factura a nombre y NIT del comprador. Acreditar el importe de la operación. Consignar la fecha de emisión y éste se encuentre dentro del periodo a liquidar del impuesto. No presentar tachaduras o enmiendas que afecten los numerales 3, 4 y 5. Esto sí se ha modificado. Anteriormente, cualquier tachadura o enmienda que existía en la factura, cualquier corrección que haya sido sujeto a la factura, ya inhabilitaban o invalidaban la factura y el crédito fiscal. En este caso, ya especifica que solo en los numerales 3, 4 y 5 son los puntos donde no deben existir tachaduras o enmiendas. El punto 3 nos habla de la nominatividad, es decir, el nombre y NID que debe estar insertado en la factura, que no debe tener errores o tachaduras o enmiendas. El punto 4 nos habla sobre el importe de la operación, el importe en numeral y literal, que tampoco debe estar con tachaduras o enmiendas. Y el punto 5 en la fecha de emisión de la factura, que no debe haber correcciones también en lo que es la fecha de emisión. En los demás puntos, tal vez con esta resolución normativa de directorio ya no invalida el crédito fiscal. Es decir, que, por ejemplo, en el detalle, si en el detalle nos habríamos tal vez equivocado algún dato en poner, podríamos corregir el dato en la misma factura y esto no estaría invalidando el crédito fiscal. El punto 7 nos habla de contar con el respaldo de medios fehacientes de pago cuando la factura refiere a transacciones mayores o iguales a 50,000. Esto ya de acuerdo a la resolución de bancarización, ¿no? Que
nos habla que las transacciones que sean mayores a 50.000 deberían estar respaldadas con un medio fehaciente de pago, ya sea con un voucher, un cheque o a través de una transferencia que se haya realizado el pago. Y el numeral 8 nos habla que asimismo deberá demostrarse la efectiva realización del hecho económico mediante registros contables, a excepción de los sujetos pasivos o terceros responsables no obligados a llevar registros contables y o documentos de respaldo de la transacción. Entonces, es lo que también anteriormente señalaba y que nos preguntaba el compañero que, de acuerdo a esta resolución normativa del directorio y la ley 2492, que nos habla de las obligaciones del contribuyente, que debe respaldar sus transacciones, la efectiva realización del hecho económico mediante registros contables en primera instancia. Registros contables, los que están obligados a llevar registros contables de acuerdo al Código de Comercio, que son los libros contables y el libro de inventarios. Y además otros documentos de respaldo a la transacción, que podrían ser ya sean recibos de pago, contratos o cualquier otro documento que ustedes crean conveniente respaldar la transacción. Hasta el respaldo fotográfico es un buen respaldo que ustedes pueden tener de algún material consumible tal vez que tenían, tal vez pueden acompañar un respaldo fotográfico de la entrega del material o de lo que ha ingresado a sus almacenes. Entonces, todo esto nos sirve como respaldo a las transacciones por posibles fiscalizaciones o divisiones, ¿no? que nos notifiquen de impuestos nacionales. Asimismo, el artículo 8 nos habla de la alicuota, el importe a aplicar de la alicuota se va a descontar lo que son las bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones que respecto de los precios netos de venta hubiera otorgado el responsable. El Decreto Supremo 21.530 nos habla que el crédito fiscal computable se origina en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculados con la actividad sujeta al tributo. Se aplica la alicuota sobre el monto facturado de sus compras, importaciones definitivas de bienes, contratos, obras o prestación de servicios. Si un contribuyente destina bienes, obras, locaciones o prestaciones grabadas para donaciones o entregas a título gratuito, estas no ocasionan débito fiscal. Se deberá reintegrar los créditos fiscales que hubiesen computado. El monto del crédito fiscal al integrar será actualizado sobre la base de las UFBs el último día hábil del mes anterior al que el crédito fue computado y el último día hábil del mes anterior al que corresponda a su reintegro. Entonces, si vamos a hacer nosotros alguna donación o entrega a título gratuito, este artículo en el Decreto Supremo 21.530 nos dice que también deberíamos hacer un reintegro de los créditos fiscales. Esto lo vamos a hacer en el libro de ventas a través de un registro de un débito fiscal. Cuando las compras de bienes o servicios, importaciones definitivas y alquileres de bienes, muebles o inmuebles que den lugar al crédito fiscal sean destinados a operaciones grabadas como a operaciones no comprendidas, se procederá de la siguiente forma. Incorporación de bienes o servicios que se integran a bienes o servicios resultantes. El crédito fiscal contenido en las respectivas facturas será apropiado en forma directa. Si no fuera posible la apropiación del crédito fiscal, procederá en la proporción que corresponda atribuir a las operaciones grabadas y a las que no son objeto de este impuesto, o cuyo fin se tomará como base para dicha proporción el monto neto de las ventas del periodo. En este caso se refiere al crédito fiscal proporcional para aquellos contribuyentes que tienen operaciones no gravadas por el IVA. Entonces se van a beneficiar del impuesto del crédito fiscal de acuerdo a la proporción que también ellos estén declarando ventas gravadas. Aquí se aplica ya la regla de la proporcionalidad. Bueno, ahora vamos a ver el resultado del débito, que como hemos señalado se aplica la alicuota del 13% sobre el total de las ventas efectuadas en el periodo. El crédito es originado en las compras, importaciones vinculadas a la actividad y también se aplica el 13%.
El resultado del débito menos crédito nos va a dar lo que es el impuesto a pagar o el saldo que a favor del contribuyente que nosotros podemos acumular para poder pagar otros débitos de meses posteriores. Tenemos también el artículo 12 de esta ley 843, nos habla del el incumplimiento de emitir factura. De acuerdo a la ley 2492, artículo 160, esta se constituye una contravención tributaria. Ahora, si en un proceso de fiscalización, revisión de impuestos nacionales logra detectar este tipo de incumplimiento, por el lado de la determinación, este impuesto se tendrá que pagar efectivamente y no tendrá derecho a computarse un crédito fiscal. Es decir, no vamos a poder compensar un crédito fiscal de esta omisión de emitir la factura. Así también la RND 103316 en su anexo que nos señala todos los incumplimientos a deberes formales y cuál es su multa o su sanción. Nos dice en su numeral 7.1 que la no emisión oportuna de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes por montos iguales o superiores a 5 bolivianos y por montos inferiores cuando lo solicita el comprador o no emisión de la factura resumen por venta de menores del día. En este caso, por la no emisión de factura, el importe de la sanción es la clausura del establecimiento donde se cometió la contravención de acuerdo al artículo 164 de la ley 170 de la ley 2492, perdón. En este caso nos habla de la contravención de no emisión de factura y corresponde la sanción de la clausura del establecimiento. Esto ya va a ser de acuerdo a lo que nos señala la ley 2492, que si no me equivoco en una primera ocasión se clausura el establecimiento por 6 días o se puede optar por lo que es la convertibilidad, es decir que ustedes pueden optar por pagar 10 veces lo que no han facturado para evitar la clausura. Ahora, por la segunda vez que incurran este incumplimiento de no emisión de factura y que Impuestos Nacionales haya verificado en un operativo de control que generalmente hacen este tipo de operativos para verificar estos incumplimientos, por la segunda vez les van a clausurar 12 días. La tercera será de 24 días y la cuarta de 48 días. A la quinta y a las demás reincidencias se va a aplicar ya la máxima de 48 días. Entonces tiene que tener mucho cuidado en este aspecto también, que la norma nos obliga a emitir facturas por importes mayores a 5 bolivianos, como señala aquí. Y por importe menores a 5 bolivianos, si lo solicita nuestro cliente, debemos emitir la factura. En el caso que no nos solicite una factura por ventas menores a 5 bolivianos, podemos llenar un libro auxiliar, que es el libro de ventas menores del día, que generalmente lo tienen esto los negocios pequeños, que tienen productos que son menores a 5 bolivianos. Entonces, en este libro deberíamos de sumir todas las ventas que no hemos emitido factura, menores a 5 bolivianos, y al final del día deberíamos hacer una emisión de la factura por todos esos importes acumulados. El artículo 13 nos habla de algunos registros que estamos obligados a cumplir. Nos habla el registro denominado libro de compras y ventas IVA. Entonces, este libro ya lo conocen, que se hace llenado a través del facilito, el libro de compras IVA y el libro de ventas IVA. A partir de la resolución 2116, estos libros ya no requieren ser notariados. Anteriormente, con la resolución 1607, sí había la formalidad de hacer la impresión y la notariación de forma semestral mínimamente. En este caso, en esta resolución 2116 y la que hemos visto en la resolución 3316 de incumplimiento de deberes formales, ya no nos da la obligación ni tampoco existe una sanción por la no notariación de los libros de compras y ventas, IVA.
el numeral 2 nos dice que es un registro obligatorio que los contribuyentes alcanzan por el IVA que deben llenar, en el que se registran cronológicamente sus compras y ventas. Y también nos habla la obligación de llevar el libro de ventas menores del día. Este sí todavía está vigente, que los contribuyentes deben llevar un libro de ventas menores del día, como ya les he explicado, y este debe ser un libro físico que debe estar en el establecimiento comercial por aquellas ventas menores que tengamos a 5 bolivianos. Ahora, si nuestro establecimiento comercial no tiene este tipo de productos, ya sea porque nos dedicamos, no sé, tal vez a venta de electrodomésticos, vehículos, que no tenemos estos artículos menores 5 bolivianos, no estamos obligados a llevar este libro de ventas menores del día. Pero si somos una fotocopiadora, una librería, en este caso sí deberíamos llenar o tener en el establecimiento comercial el libro de ventas menores y hacer su llenado por toda venta que sea menor a 5 bolivianos. Los contribuyentes Newtons, aquellos contribuyentes que están categorizados como Newtons, realizan el envío de los libros de compras y ventas IVA de acuerdo a la terminación de su NIT. Los que son 0 lo van a declarar en fecha 13 de cada mes. Los que son 1 al 14, así sucesivamente hasta que los que son 9 en fecha 22 de cada mes. Si el vencimiento caería un día que no es un día hábil, es decir, que sea día sábado, domingo o algún feriado, el vencimiento se va a decorrer al siguiente día hábil. Los contribuyentes Newton específico anual, de forma anual lo realizan el envío de sus libros. Los contribuyentes Newton específico en este caso solo son las personas naturales, es decir, los profesionales independientes. Estos los van a enviar sus libros de compras y ventas de forma anual, comenzando del 25 de enero con el NIT 0. El NIT 1 lo va a enviar el 26, así sucesivamente hasta el NIT 9 que lo va a enviar hasta el 3 de febrero. Entonces, estos contribuyentes van a enviar los libros de compras y ventas de forma consolidada una vez al año. Emisión de factura, el artículo 16 nos dice que el registro diario de las ventas menores emitir al final del día la factura consignada a estas ventas. Esto nos sigue hablando de lo que es el libro de ventas menores del día. Como ya les he señalado, que al final del día se debería emitir una factura con la glosa o el nombre de ventas menores del día por el importe acumulado que se ha registrado en el libro de ventas menores. Ahora, las declaraciones del formulario 200, donde se declara este impuesto, se realizan de acuerdo al último dígito del NIT. Como ya les he mencionado también, el NIT 0 se inicia el 13 hasta el NIT 9, que el vencimiento es el 22 de cada mes, del mes siguiente. Bueno, aquí tenemos la tabla de vencimientos del formulario 200. Y si cae el vencimiento un día sábado, domingo, feriado, se traslada al siguiente día hábil. ¿Cuáles son los formularios que se utilizan para la declaración del IVA? Tenemos el original, el formulario del IVA 200. Estos son formularios físicos que actualmente ya no están en uso. Este formulario lo van a poder encontrar ustedes en la oficina virtual de impuestos nacionales, donde se les va a habilitar este formulario si es que ustedes se encuentran grabados por este impuesto. Anteriormente se hacía la cancelación y a través del banco con este formulario, donde el original era para impuestos, la copia para el contribuyente y había una copia para la entidad financiera. Existe también un formulario resumido, que es muy poco usual, pero también tal vez si no tienen si no tienen descuentos o importes no sujetos a crédito fiscal en sus facturas de compras, pueden utilizar este formulario que es más sencillo de llenado. En este formulario se deducieron las filas del formulario 200 de 42 y la fila 17.
se adecúan para los contribuyentes que no tienen transacciones o operaciones complejas. Entonces, también pueden optar a este formulario 200, que es su versión 3, que es similar a lo que teníamos el formulario 200 versión 2 anteriormente. Bueno, como les había mencionado también, el formato del formulario electrónico se encuentra a través de la oficina virtual. Ustedes pueden entrar en la opción de Declaro y ahí van a poder hacer el llenado del formulario de acuerdo a los datos, ¿no?, de sus compras y ventas que tengan en el periodo. Hasta aquí, compañeros, habíamos avanzado en lo que es el impuesto al valor agregado. Licenciado, tal vez algunas preguntas más podríamos absolver. Aló, le escuchamos. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Don Wilson. Licenciado, dos preguntitas para la manera de aclaración, Licen. Uno, que habíamos hablado sobre el tema de alquileres. Y mi consulta es que en tema de alquileres no está tan claro la resolución normativa que emite la Servicio de Impuestos Nacionales. Lo que pasa es que solamente hacen como descargo del crédito fiscal las modificaciones o arreglos que hubieran en el inmueble donde se alquila. ¿Qué pasaría si yo, que tengo una actividad de alquileres, construyo esta gestión y no estoy empezando a alquilar? Evidentemente voy a empezar a alquilar de aquí a 2 años, por decirle yo, construyo ¿qué pasa con esos créditos fiscales? ¿No podría compensar con esos créditos fiscales? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta que tengo es, habíamos hablado sobre las devoluciones y descuentos. En particular tengo duda en la devolución. Si yo como vendedor he vendido un producto y el cliente esa venta le he imputado en el periodo que corresponde en este mes, digamos, y el cliente me devuelve al siguiente mes, donde yo ya hubiera declarado mi impuesto. ¿Cómo sería el registro contable en este tema de devoluciones y su tratamiento impositivo, Licen? Muchas gracias. Bueno, gracias por las preguntas. A ver, primero, primera pregunta era respecto a los alquileres. En este caso, bueno, a lo que he entendido, a ver, me corrige por favor si no es así. Usted va a realizar, Está bien, usted va a realizar un alquiler, bueno, pero tal vez a la próxima gestión o muchos periodos posteriores, pero va a incluir unos gastos o gastos de mantenimiento, ¿no? Ahora. No, tal vez no me deja entender, Licen, es que estoy construyendo un edificio en esta gestión. Esos gastos de construcción no me permiten registrar como crédito fiscal. No tengo, esa duda tengo, ¿no podría registrar yo como crédito fiscal o con la apropiación de ese crédito fiscal para este periodo, ya que no estoy alquilando esa construcción aún todavía? Voy a empezar a alquilar recién a la siguiente gestión. Sí, en este caso, pero si son gastos por mantenimientos de facción, ese tipo de gastos sí lo puede declarar, pero para eso debería habilitar su NIT, debería tener ya su NIT habilitado para que le puedan emitir esas facturas a su NIT. Y en este caso debería declarar, arrastrar este crédito fiscal hasta el periodo donde va y ya va a alquilar efectivamente, ¿no? Y cuando alquile, que va a generar su factura de venta, ya va a poder generar o compensar el débito fiscal de esta factura con las facturas que ahora va usted a incurrir. Pero sí, sí podría hacerlo. Si es que son gastos de mantenimiento, de No, facción. son construcción nueva, dicen. De construcción nueva, pero sí.
Sí Se está está destinado, construyendo un nuevo edificio y es para el objeto de alquilar a sí. futuro, digamos. Pero esos gastos de construcción, ¿podría yo descargar como crédito fiscal IVA en este periodo, por ejemplo? Si está destinado exclusivamente para lo que hace el alquiler, esta construcción, entonces sí lo podría declarar. Pero si se va a confundir en lo que es tal vez para vivienda familiar y demás, entonces ahí sí podría tener observaciones. Pero si va a ser destinado a alquiler y además que posteriormente cuando se acabe va a demostrar usted que está alquilando estos ambientes donde ha utilizado las facturas, entonces sí lo podría hacer. Sí, evidentemente, lo que pasa es que en la RND no aclara ese tema, ¿no? Por eso era mi duda. Si habría alguna normativa, por favor, Licen, le Ah, agradecería mucho. no, deberíamos de acusirnos, ¿no?, al artículo 8 de la ley 843, que nos dice la vinculación del crédito fiscal. Entonces, debía estar vinculado a su actividad. En este caso, si estas facturas van a ser destinadas para la construcción y esta construcción va a ser para alquileres, entonces sí estaría vinculado. En el caso que estas facturas sean para una construcción de una vivienda familiar particular, entonces ahí sí no podría declarar. Muchas gracias, Licen. El otro, perdón, la otra pregunta me decía de las devoluciones, ¿no? La Sí, devolución, Licen. si es que ha habido en el mismo periodo que ha facturado o en el siguiente periodo, me dice. Lo que pasa es que sí he facturado en este periodo y la devolución, y este periodo ya lo he declarado mis impuestos y el cliente me devuelve en el siguiente mes el tratamiento impositivo y el registro contable, Licen. Así es diferente, ¿no? Porque en este caso, el tratamiento impositivo tendría que usted emitir lo que es una nota de débito. Usted puede dosificar a través de la oficina virtual notas de débito que justamente se utilizan para ese tipo de transacciones, de regularizaciones. Cuando usted eh, ha emitido o ha vendido algún bien y en el otro periodo le están devolviendo, entonces para que usted pueda compensarse este débito que usted ha pagado, tiene que emitir una nota de débito crédito. Así el crédito por lo menos lo vas a recuperar y no así el IT. El IT es lo que sí efectivamente se debería pagar nomás. Ya, gracias, Licen. Marlen, adelante, por favor. Licenciado, una pregunta. En el caso de que digamos, me emitieran una factura con mi nombre, pero mi NIT, digamos, está incompleto, le falta un número, ¿es válido para el crédito fiscal o no es válido para el crédito fiscal? ¿Y en qué artículo a lo que averigué en servicios de impuestos nacionales me dijeron que es válido si le falta al NIT un número para descargarme? Sirve para descargarme en el crédito fiscal. Gracias por la consulta. Ahora le vamos a explicar. Hemos señalado justamente eso de los requisitos de validez de un crédito fiscal, en el cual, si lo puede ver, esta es la resolución 10-2017. En su numeral 3 nos dice que se debería acreditar la correspondencia del titular consignando su nominatividad. Si hablamos de nominatividad, nos dice que debería estar emitido al nombre y el NIT del contribuyente. En este caso sí podría tener ustedes problemas porque el NIT debería estar correctamente emitido en la factura o en la factura de compra. En este caso sí estaría invalidando lo que es el crédito fiscal. Ahora, pero esto es una formalidad que utiliza impuestos nacionales. Si nos vamos a recurrir un poco más a lo que es ya la jurisprudencia, casos que ya ha habido de impugnaciones de contribuyentes, sí ha habido casos positivos en el que el contribuyente sí ha ganado, o sea, ha podido demostrar que el NIT que estaba incorrecto no era un motivo suficiente para invalidar el crédito fiscal. El contribuyente ha podido demostrar con otros documentos que sí ha realizado la compra, es decir, con medios de pago, recibos, contratos y demás, ha podido demostrar. Pero esto ya es en un proceso de impugnación, un proceso judicial incluso. Pero en este caso, si nos vamos a la formalidad, sí sería
un motivo para que Impuestos Nacionales le pueda observar esta factura. Y estas facturas son fácilmente observadas, ¿no? Con cruces de información. Con los libros de compras y ventas que reportamos, los datos del NIT, número de autorización, los importes, el número de control y todos estos datos son cruzados por la Administración Tributaria. Entonces, cuando hay esas diferencias, hay esos errores, entonces sí le pueden generar tal vez un riesgo de una posible fiscalización. Eso también de acuerdo a la factura, no le importe que sea así significativo, ¿no? ¿Alguien más que desee consultar tal vez, por favor? Adelante, por favor. Licenciado, por ejemplo, a los 7 registros que hemos recepcionado una factura de compras, tendríamos que registrar el 100% contablemente y el 5% iría como anticipo, ¿verdad? Perdón, no se le escucha muy bien, un poquito, tal vez. Ya. Al yo tener una factura del 7RG, el 5% tendría que beneficiarme en realidad toda la factura, como pago del IVA al parecer, pero el 5% como anticipo, ¿cómo yo registraría en los LCBs? Al parecer no tengo que registrar en los libros de compras el 5%. Ahora sí le he llegado a comprender la pregunta. En este caso, estas facturas en primera instancia son deducibles para el IVA. Para aclarar un poquito más, el 100% son deducibles para el IVA. Lo que registramos, el 5% que me dice, sí se puede beneficiar, pero como un pago a cuenta del IVA en el periodo. Entonces, lo registraríamos eso directamente en el formulario 200. En el libro de compras y ventas estaría como un importe que está no sujeto a crédito fiscal y nos darían al final el resultado de 0 en el crédito fiscal. Pero el 5% lo podemos registrar en el formulario 200. En los libros de compras y ventas no se tendría que registrar el 5%, ¿verdad? No se registra. El efecto va a ser 0 en el libro de compras y ventas del crédito fiscal. Ah, ya, muy bien. Muchísimas gracias. No se preocupe, y para recordarles también que el 100% del gasto de estas facturas es deducible para el IVA. Lo pueden registrar al 100%. Ay, gracias, Luis. Edwin, adelante, por favor. Edwin. Adelante, por favor. Edwin, estás colgando mucho tu micrófono, por favor, le estoy dando acceso. Ruth, adelante, por favor. Buenas noches, muy buenas noches a todos, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Una consulta. En caso de que quería saber si pertenece a este nuevo régimen que salió, una empresa instaladora de gas, ya que es una empresa unipersonal. Bueno, esta empresa solo factura rara vez anualmente, 2 o 3 veces anuales, pero por montos de 30,000, 40,000 o 20,000. Perteneciera, y es una empresa de servicios que ofrece servicios, ¿pertenecerá a este régimen? Sí, a ver, vamos a revisar para estar seguros lo que es las restricciones, ¿no? Como les había mencionado, existen algunas restricciones al 7RG que son las siguientes. Se dediquen a actividades extractivas de recursos naturales, no corresponde a lo que me dice. Comisionistas que estén alcanzados por el ICE, alquilen bienes muebles o inmuebles, y quienes exploten cualquier forma de derechos. En este caso sí podría
adecuarse como servicios, que es un servicio que está prestando. Entonces, si cumpliera además la condición de que en las últimas 2 gestiones no ha sobrepasado sus ventas de los 250.000 bolivianos, entonces podría ingresar o hacer la migración de este contribuyente al 7RG. No se ha colgado, licenciado. Adelante, por favor. Que haya respondido. Adelante, le escuchamos. Hola, hola. Galaxy J6, adelante. Buenas noches, licenciado. Adelante, por favor. Ya. Mi consulta de mí es sobre el régimen especial. Dentro del régimen especial están los que pertenecen específicamente es del RAU, las actividades que realizan, la avicultura, piscicultura, entre otros, en específico las avícolas. ¿Cuáles estarían dentro del RAU los que estarían a la crianza de pollos o los que compran ya los pollos para poder ingresar a una fábrica de peladora y proceder su comercialización para el consumo? Sí, muchas gracias por la consulta. A ver, para responderle, del RAU sí es un régimen muy especial agropecuario, pero en el caso de que me dice específicamente de la venta de carne de pollo, se consideraría ya como un régimen general. En este caso, el RAU se considera que cuando no ha habido ese proceso del faineado y la venta de carne, cuando no ha habido ese proceso, sí puede estar en un régimen agropecuario. Pero si existe ese proceso, ya debería inscribirse en un régimen general. Entonces, Ya. el DAO es como también cuando es, por ejemplo, el tema del ganado, ¿no? El ganado, como se dice, cuando es la venta del ganado a toro parado, no sé cómo lo llaman, algo así el término, cuando es vivo la venta viva del ganado, en este caso sí se considera en el DAO, pero cuando ya hay el faneo y se vende la carne, ya sea en distribuidoras o carnicerías, entonces ya debería estar este proceso en un régimen general que emite factura. Ya. Una pregunta más. ¿Qué contravenciones tomaría impuestos en caso de que pudiera haber este caso, de que una fábrica de peladora esté, una fábrica que esté ya comercializando carne de pollo, pero está como dentro del RAU? Bueno, en este caso corresponde hacer un proceso de verificación o fiscalización de parte de impuestos nacionales. La contravención que se va a cometer es que el contribuyente no se encuentra inscrito en un régimen que le corresponde. Entonces, lo que directamente se aplica es la clausura del establecimiento y se le hace la de categorización del contribuyente al régimen general, que sería el que le corresponde. Eso sería por una parte en contravención, pero al fondo nos diríamos que si existe una fiscalización, entonces se podría determinar una posible deuda por las ventas que ha habido y que no han sido facturadas por parte de la empresa. Entonces, eso ya también siendo que ha habido algún motivo, ¿no? Tal vez alguna denuncia o alguna inteligencia fiscal que ha habido por parte de impuestos nacionales que podría llegar a esto. Pero directamente lo que correspondería es el cambio de régimen, la clausura y el cambio de régimen. En esta instancia, pero no existe una multa, simplemente es el contribuyente que tendría que cambiarse al régimen general y con esto ya se levantaría la clausura. Ya. Muchas gracias, ¿Ya? licenciado. Tenemos una última consulta, licenciado, y del señor Edwin.
Buenas noches, señor Edwin. Adelante, por favor. Licenciado, muy buenas noches. Excelente la ponencia, licenciado, en el tema tributario. La consulta es la siguiente. De acuerdo a la normativa, las ventas menores a